¿Por qué una práctica que a muchos les parece de otra época sigue tan vigente para otros? Bueno, en este análisis nos vamos a meter de lleno los argumentos de un documento que defiende justamente el uso del velo en el culto cristiano. Vamos a explorar la lógica detrás de esta práctica para entender desde adentro cómo se construye su razonamiento. Y aquí está, digamos, la pregunta del millón que el texto intenta responder. ¿Estamos hablando de una simple costumbre cultural? ¿Algo que ya pasó de moda? ¿O es que acaso tiene un significado teológico mucho más profundo y que perdura en el tiempo? Justo en esa tensión es donde se mueve todo el argumento que vamos a analizar. Para recorrer esta defensa, vamos a seguir la misma ruta que propone el documento. Primero veremos por qué hacen una distinción clave entre práctica y costumbre. Luego, nos vamos a meter a analizar la base bíblica que usan. De ahí pasamos a qué significa el símbolo. Le echamos un ojo a la historia y para cerrar, vemos por qué argumentan que sigue siendo relevante hoy. ¡Vamos a ello! Ok, empecemos por el cimiento de toda esta argumentación. Desde el inicio, el documento traza una línea muy clara, y es una distinción que es de verdad fundamental para poder entender todo el resto de su punto de vista. Y la distinción es esta. El texto argumenta que usar el velo no es una simple costumbre, no es como una moda que cambia con el tiempo, no. Lo definen como una ordenanza bíblica, o sea, algo que según ellos tiene sus raíces directas en las Escrituras y en la teología. Y ojo, este punto es la piedra angular de toda su defensa. Bien, pero si se afirma que es una ordenanza, la siguiente pregunta es obvia. ¿De dónde sale esa idea? ¿En qué se basan? Pues el documento nos lleva directamente a un pasaje muy específico de la Biblia para construir todo su caso. Es aquí, en este capítulo, donde el texto fuente pone prácticamente todas sus fichas. Casi toda la argumentación teológica que vamos a ver se desprende de la interpretación que hacen de estos versículos en particular. A ver, de este pasaje, el documento saca 4 ideas centrales. Sostiene, primero, que el velo se conecta con el orden de la creación. Segundo, que es una señal de autoridad. Tercero, y este es un punto bien interesante, que tiene que ver con la presencia de los ángeles. Y cuarto, que era una práctica común en todas las iglesias de los primeros tiempos. Y de esos puntos, el documento le pone un énfasis muy especial a esta frase. Es quizá la parte más misteriosa y, para el autor del texto, de las más importantes. Por causa de los ángeles. Pero, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, pues aquí va la interpretación que ofrece el documento. Su lógica es que si esta práctica es relevante incluso para seres espirituales como los ángeles, entonces no se puede limitar a ser una simple costumbre de la ciudad de Corinto de hace 2000 años. Según el texto, esto la eleva a una dimensión espiritual, que va más allá de lo terrenal. Ok, entonces ya vimos la base bíblica. Ahora pasemos al simbolismo. Si no es algo meramente cultural, ¿qué representa el velo según este análisis? Y aquí el documento es súper claro, sobre todo en lo que insiste que no significa. Este punto es crucial para ellos. El texto se adelanta a la crítica más común y afirma categóricamente que el velo no es un símbolo de que la mujer sea inferior, para nada. Lo presentan más bien como un símbolo de función dentro de un orden divino, en el que ambos, hombre y mujer, tienen el mismo valor pero con roles diferentes. El documento lo desglosa como en 3 niveles o pasos. Sostiene que el velo, primero, simboliza una sumisión voluntaria a Dios. Esto lleva, como segundo paso, a reconocer ese orden divino. Y finalmente, todo esto se expresa como un acto de reverencia cuando se está adorando. En resumen, y para que quede bien claro, el punto central es este. Para el autor, el velo es un objeto físico, algo que se ve, pero que apunta a una realidad espiritual, algo que no se ve. Es, en esencia, un símbolo visible de una verdad invisible. Muy bien, ya vimos la teología, el simbolismo, pero ¿qué ha pasado con esta práctica a lo largo de la historia? La cuarta parte del documento nos da un pequeño viaje en el tiempo para poner todo esto en contexto. Miren, esta línea de tiempo que presenta el documento es bastante reveladora. Nos muestra que algo que hoy puede parecer muy de nicho o hasta raro, fue, según el texto, la norma universal durante la mayor parte de la historia de la Iglesia. Se mantuvo por siglos, tanto en Oriente como en Occidente, hasta hace relativamente poco. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió todo? Bueno, aquí el documento da su propia explicación. Sostiene que el abandono del velo no fue porque alguien descubrió algo nuevo en la Biblia, para nada. Lo atribuye directamente a la influencia de los movimientos culturales y sociales del mundo moderno. Y todo esto nos trae de vuelta al presente y a la pregunta final. Con todo este contexto, ¿por qué alguien haría esto hoy?
El documento cierra precisamente con un argumento sobre su relevancia en nuestro mundo actual. La forma en que lo plantean es interesante. No lo ven como un acto de protesta ni nada por el estilo, sino como un testimonio silencioso. Un gesto, tanto personal como comunitario, que busca comunicar algo muy profundo sin necesidad de usar palabras. Y claro, este testimonio silencioso lo sitúan en el contexto de hoy, en una cultura que, según el texto, pone en un pedestal la autonomía personal, la autoexpresión. Bueno, pues este acto de someterse voluntariamente a una ordenanza divina se presenta como una declaración de fe que va totalmente a contracorriente. Para resumir, el documento cierra su defensa dejando algo muy en claro. La motivación no debe ser el legalismo, no es seguir una regla por seguirla. Se trata, desde su perspectiva, de una convicción personal que nace de las Escrituras, de un deseo de ser fiel y de respetar algo que consideran que fue establecido y que nunca se canceló. Y así, después de recorrer todo este análisis, nos quedamos con esta gran pregunta. Más allá de si se está a favor o en contra, el debate de fondo que plantea el texto es si un símbolo tan antiguo puede o debe mantener su significado en el mundo moderno. Una pregunta que, la verdad, resuena mucho más allá de este tema en particular.